levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cantemos todos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Todo el mundo diga el fuego, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cantemos todos. Levanto mis manos, como dice, aunque no tenga fuerza, y aunque tenga mil problemas, levanto mis manos. Sí, Señor, aunque tenga mil problemas. Andado conmigo, dice. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Todo el mundo diga el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Diga nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo el que lo crea, levante las dos manos bien arriba en señal de victoria. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Diga nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. No levanto mis manos. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando todo el mundo en señal de victoria nos atrevimos a levantar las dos manos. Levántalas bien altas conmigo. Oh, y levanta tus manos. Bueno, ¿Cuándo le va? levanta las manos. Eso fue lo que terminamos en el último programa de esta serie que estamos hablando sobre la relación del pueblo persa con el pueblo de Israel, el significado profético de lo que está pasando en el Mediano Oriente con la guerra que se ha levantado
en el Medio Oriente con el pueblo, no persa, con el pueblo iraní que son islámicos y que son los que tienen desde 1979 oprimidos, perseguidos, torturados, sometidos, indoctrinados a los niños en el Islam. Y todo ese imperio persa que nació y Dios lo usó para bendecir a Israel en el tiempo, mire dónde cayó. Y una de las cosas que le he venido diciendo al pueblo es que es el mismo error, el mismo negligencia, de que en el tiempo la gente busca algo mejor de lo que tienen y salen de Guatemala para Guatapeor. Eso fue lo que pasó en el 1979 con el gobierno persa, que no era islámico, que el líder se llamaba el Shah de Irán, ahora su hijo está vivo, está en Estados Unidos y ha estado abiertamente hablándole al pueblo iraní que se levante contra la impiedad, que son horribles, porque ese gobierno de los ayatolás, ese gobierno iraní, es el autor de cuanto elemento de terrorismo hay en el mundo, extremismo, el maltrato más horrible, la esclavitud de las mujeres, en el estudiamiento de los niños desde pequeños, en una religión fundada por un Mahoma que era un pedófilo, un individuo que se inventó un Dios llamado Alá y que se metió en una cueva y salió con un poquito del cristianismo que llevaba 300 años y un poquito del judaísmo que llevaba mucho más y de lo que más el diablo le dio, imitándolo a través del libro de la Torá y de lo que sería luego la Biblia, lo que se llama el libro de todo lo que se inventó, un libro que estuviera a la par copiando cosas del cristianismo, del judaísmo, y entonces poniendo en ese libro que ocuparan con la Biblia de ellos, poniendo en ese libro las leyes más horribles, como decir que si tú matas a un infiel, el infiel es todo el que no acepte, y eso está dicho en el libro es el Corán, y entonces todo el que no acepte a Alá como su Dios y a Mahoma como su profeta, esto es de boca de un hombre que a los 6 años se casó con una niña, y en aquel momento lo detuvo hasta los 9 años, pero era un pedófilo, un enfermo sexual. Y ese individuo metido en una cueva, el diablo lo engaña. Y entonces saca un libro que se llama el Corán, supuestamente que están todas las leyes a seguir. Entre una de ellas el asunto es que al infiel, si no se convierte al Islam, ya sea judío, ya sea cristiano, sea quien sea, hay que darle muerte. Y el que lo mate a ese infiel, le esperan 70 vírgenes en el cielo y un montón de locuras. Y que es un movimiento político disfrazado de religión. Eso no es porque religión es lo que uno hace para buscar a Dios. Entonces esto es para buscar, todo lo que está escrito ahí es para buscar la conquista del mundo, hermano. Y eso es lo que se está peleando en este momento. Entonces Dios, todo lo que le he venido diciendo estamos en esta enseñanza, es el significado profético que tiene lo que está pasando. Y lo dije al principio y lo digo cada vez que empiezo esta parte, posiblemente me queda más que uno más, que es el rey Asuero, pero ahora estamos en el rey Artajerjes. Y entonces, en este asunto, cuando esta gente toman el poder en el 1979, pues entonces convierten a los... Bueno, eso es increíble y con terror. El que tú vivas allí y no te conviertas, eso es el candidato a muerte. Entonces luego también le ponen el enunciamiento de las 70 vírgenes y todo lo que te queda por ahí arriba. Pues todo mentira.
pero es un movimiento político disfrazado de religión. ¿Por qué? Porque no está haciendo nada para llegarte a Dios. Religión es lo que el hombre hace y entiende para buscar a Dios. Pero el cristianismo es lo que Dios hizo para llegarnos a nosotros, para salvarnos. Y esto no es no, esto lo que hace es que es un movimiento político disfrazado de religión, porque te dice que todo lo que tú hagas, hasta en una parte, Sailiki, en una parte de los versos satánicos, como Rush Lambert, Roger Damore, este hombre que escribió el libro Los versos satánicos. Y entonces, pues, lo que escriben es ahí que tú puedes mentir, tú puedes matar, todo lo que tú hagas para adelantar el gobierno islámico. Eso es para bendición tuya. Así que eso no es ningún esfuerzo para buscar a Dios. Pero el cristianismo es más que una religión, es el esfuerzo que Dios hizo, el sacrificio que hizo Dios, todo lo que Dios hizo para salvarnos de la condenación eterna y perdonar nuestros pecados. Eso es una secta, es un movimiento político disfrazado de una alegada religión. Bueno, pues entonces, hablando de esto, en el día de hoy, continuamos con Nehemías, pero aquí estamos hablando de la última parte que me encantó en ese versículo 11, escucha, el versículo 11 del capítulo 1 de Nehemías. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo. Esa palabra. La oración es importante. Y a la oración de tus siervos, no solo de él, sino del pueblo, quienes desean reverenciar tu nombre, y concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón. Está hablando del rey Artajerjes, porque yo servía de copero al rey. ¿Ok? Entonces, ahí vamos a entrar en esto hoy, el poder de la oración, la manera milagrosa que Dios mueve las cosas, que a veces uno no las entiende, cuándo, cómo lo va a hacer, y cómo Dios coloca a este hombre que todavía está en Susa, la capital del reino, igual que Daniel y otros que se quedaron, pero entonces está él ahí y lo eligen como saben que es un hombre íntegro y que es un judío practicante, que es una persona fiel a su Dios, y ellos ven esto, y Nehemías lo escoge como copero. Eso es ponerle su vida en sus manos, en otras palabras. Que si él quería jugar con el asunto de la bebida que le daba el vino, podía echarle una gotita de algo y matarlo. Pero el asunto es que sabía que mientras él bebiera el vino, que lo protegía él de la muerte, estaba arriesgándose. Este era un hombre fiel, porque se estaba exponiendo su vida para proteger al rey. Así que cosas que Dios hace, cómo Dios nos pone aquí, cómo nos pone, hermano, no deje de estar temblando de futuro. Nuestro futuro está en las manos de Dios. Él hace las cosas, Él nos lleva al tiempo, al lugar, que a veces uno no sabe lo que Dios quiere hacer con uno. Y a veces, cuando menos pensamos, Dios nos responde a la oración o nos va colocando en un sitio donde nos va a usar y nos va a bendecir y nos va a contestar las oraciones. Bueno, quiero en este día pedirle a todos ustedes que oren, que hagan todo lo posible, hermanos, por preparar sus carros, sus autobuses, pastores, y olvidar la diferencia de quién. Hermano, mire, en unos años, o quizá pronto, no sé cuándo, no será Jorge Raskin que va a estar ahí. Hasta ahora, mi hija es la que se está preparando para, en la ausencia mía, en un momento dado, ya sea por lo que sea, ella va a pasar con todo el equipo, la reorganización que estamos haciendo, a que Clamor siga, porque aquí lo importante es quién lo haga. Es que esto no puede detenerse, porque estamos viviendo el tiempo final, estamos luchando para que en medio de todas las cosas, porque el que venga un avivamiento no quiere decir que no va a haber desastre y no va a haber cosas. Sí,
Pero la gloria de Dios se manifiesta en medio de todo esto. Y es importante por Puerto Rico, hermano. Esto es una isla. Esta es una isla pequeña y está aquí por la misericordia de Dios, por las oraciones de su pueblo, por la gloria de Dios y su palabra y su Espíritu Santo. Y la iglesia que representa todo esto. Por eso yo le hago un llamado, que este año usted olvídese que yo estoy al frente. Olvídese todo lo que... El asunto es que estamos trabajando. Un grupo de pastores de todas las denominaciones, hermanos. Lo que me ha organizado en esta transición que estamos haciendo es que está por toda la isla, yo voy con ella las veces que puedo, y está creando una fuerza espiritual de unidad de todas las iglesias, de las diferentes denominaciones, pero poniéndolo en un solo carril, hacia la voluntad de Dios, hacia el clamor por Puerto Rico, especialmente este año por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por nuestros ancianos, por todo, que Dios levante una bendición, una manifestación, un derramamiento del Espíritu que nos ayude a enfrentar lo bueno más que lo malo, pero enfrentar lo malo y convertir la obra mala del diablo en bendición y derrotarla y quitar la estigma y que todos podemos decir, como decía aquí decía Nehemías, buscarnos a ver en qué te estamos fallando, Señor. Eso es parte importante de esto. Camino al clamor. ¿Cómo te estamos fallando como pueblo? ¿Cómo te estamos fallando como predicadores, como ministros, como obispos, como líderes de una organización? ¿Cómo te estamos fallando en cualquier sentido? Como padres, como esposos, como esposas, como nietos, como abuelos. Y contigo, Señor. Examina mi corazón, pruébame y si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Eso es lo que dice el Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, prueba mi corazón y ve si en mí hay, prueba mi corazón, examina mi corazón y prueba mi pensamiento, examina mi corazón y prueba mi pensamiento. Dios, y guíame por el camino eterno. Oh, gloria a Dios. Y ve si en mí hay camino de adversidad. Eso es todo. Autoexamen para mantenernos caminando, agarrados al Señor. Y vuelvo y repito, Salmo 139, 23, 24, versículos. Examina, oh Dios, mi corazón. Ayúdame a ver lo que está dentro de mí, que no debe estar dentro de mí. Prueba mi pensamiento y ve qué es lo que yo le estoy dando, permitiendo que el diablo me meta confusión o lo que sea lo que me está desviando. ¿Qué clase de pensamiento, cuando tú has dicho a través de Pablo, en todo lo noble, en todo lo maravilloso, en todo lo limpio, en todo lo santo, en todo lo que sea gloria, hermano, en todo lo que sea lo mejor? Llena mi pensamiento de todo, de fe, de amor, de perdón, de revelación, de pensamientos positivos, pensamientos hermosos, todo lo más lindo. Y ver si en mí hay camino de perversidad. Oh, gloria, y guíame por el camino eterno. Hay muchos caminos que al hombre parecen ser caminos de vida, pero son su final. A veces nosotros creemos que estamos haciendo el mejor negocio, que nos estamos haciendo la mejor decisión. Hermano, pidamos a Dios que nos guíe. Y si nos guíe a hacer su voluntad. Por eso lo dice, examina mi corazón. Ay, verme, saca lo que esté dentro de mí malo. Prueba mi pensamiento. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy planificando? Ayúdame a pensar en todo lo amable, en todo lo bueno, en todo lo glorioso, en todo lo santo, en todo lo que sea positivo, lo que sea de bendición. Y examina, oh, mis pensamientos y prueba mi corazón, a ver qué hay dentro de mí. Y a esto, guíame a la buena decisión. Eso es lo que quiere decir, que me libere de toda mala decisión. Oh, bien claro, guíame, examíname y guíame. Y dice, y guíame por todo el buen camino. Y con eso iniciamos el programa, hermano, porque quiero pedirle la oración a todos ustedes, por mi esposa, por mi hijo Isaac, por
mi hija Kimi, que está al frente de la organización del Día del Clamor, tiene también su ministerio y Dios la está usando. Señor, pido por toda mi familia, por todos los colaboradores, pido por mi hija que está allá en los Estados Unidos. Ora por ella, oro que la guíes, que la bendiga. Y pido por todos los colaboradores que tenemos, por todos los pastores que no puedo en este programa mencionar, que los bendiga a ellos y sus familias. Y bendice todos los ministerios conciliares y bendice. Y que el pueblo entienda este año que tenemos que bajar como una sola iglesia, aunque seamos de este concilio, de aquel concilio. Y como digo, aunque no esté de acuerdo conmigo, hermano, esto no es mi programa. Esto es el programa de Dios. Yo estaré aquí hasta que el momento, por eso estamos preparando un camino de transición, porque un momento dado yo no voy a estar aquí. Y ojalá que no estemos ninguno, porque si viene Cristo se acabó todo. Pero tenemos que laborar mientras el día dura, porque viene la noche cuando nadie podrá trabajar. Y les pido la oración, todos estos viajes que hacemos. Mire, hermano, muchas actividades que estamos haciendo, lo que se usa, lo que se regió, se usa para pagar lo que se pueda. Y así todo lo hacemos por fe, hermano. Los viajes que se hacen al extranjero, los viajes que se hacen misioneros, todas esas actividades y todos los proyectos que tiene Clamor se sostienen con las oraciones de ustedes y la colaboración que Dios mueve a muchos a ayudarnos. Y hay meses que son menos, otros que son más. Hay veces, hermano, que hay temporadas. Hay dos temporadas, las Navidades y los veranos. La gente se va de vacaciones y se olvida. Es más, la Navidad la gente piensa que se celebra el regalo de Dios, los Reyes Magos, como regalaron a el regalo que nos dio Dios del nacimiento del Hijo de Dios. Y todo eso, el nacimiento de Cristo. Pero, hermano, la gente se olvida. Cuando llega el verano es para jalar para algún sitio. Yo no se lo critico. Y después cuando viene la Navidad es lo mismo. Pero tenemos que siempre pensar que Dios acepta nuestra dádiva, nuestra ofrenda voluntaria y de corazón. Tampoco puede comprar el cielo. Pero si Dios le toca colaborar con nosotros, primero ore. Luego dé lo que pueda y lo que Dios le ponga en su corazón, hermano. Pues Dios lo va a proveer y te va a bendecir, pero tú no lo vas a hacer porque te va a devolver $100,000 o todo, no. Tú lo vas a hacer porque el que siembra generosamente y agradecido a Dios por todo, porque todo lo que tenemos lo da Dios. Y Él lo quiere que salga voluntario de tu corazón. Y entonces puede hacerlo después de que ore, después que sienta y que pueda, pues hace, si puede, un cheque o giro postal, a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Y en esto, después de las Navidades, hermanos, estamos luchando porque ahora viene Clamor. Y yo estoy orando a Dios que podamos tener un fondo, que la ofrenda que se levante en Clamor, porque allí no se cobra entrada frente al Capitolio, toda esa área. Eso es que venimos voluntariamente a adorar a Dios y gratuitamente. Dios nos bendice cuando tú gratuitamente das de lo que sientes y lo das sin... Y aquí se hace un evento que lo único que se recoge es una ofrenda. No se venden taquillas para esto. El que lo haga, pues, eso es asunto de Dios ya, pero aquí todo se hace con la ofrenda que las personas dan y las oraciones de ustedes. Puede enviar su cheque o giro postal a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico. Y luego, también, después que le envía, si lo puede enviar en cheque o giro postal, a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico, tal y como le va a salir en la pantalla, pues puede usar también ATH Móvil. Estamos tratando de mejorar. Hay gente que tiene montones de plataformas. Nosotros estamos bregando con la reconstrucción. Yo quiero que sepa, hermano, que aparte de Clamor y el ministerio perdió todas sus propiedades.
Nosotros tuvimos una pérdida enorme de la cual nos estamos recuperando. Mi hija está al frente de reconsiderar, de cómo se dice, de reconstruir el Día de Clamor. Está haciendo un buen trabajo con su gente. Yo estoy haciendo algo al lado de ella, o estoy junto con ella, pero ella está dirigiendo esto tremendamente. Apóyenla y todo que pueda hacer. Pero también estamos reconstruyendo el ministerio, hermano. No tenemos oficina. Perdimos todo se perdió, hermano. Un día vamos a coger aquí para decir, perdimos todas las propiedades, perdimos la emisora, perdimos todo se ha perdido porque la emisora hicimos una decisión en un momento dado y las personas a quienes entregamos esto, pues no han hecho, no han podido, no ha salido el asunto. Pero eso es un asunto que no quiero tocar en este momento. Oramos por esas personas, que Dios los bendiga y que Dios podamos sacar esa emisora al aire. Estas personas hicieron lo que pudieron, no sé, que Dios los ayude. Pero el asunto es, hermano, que y no estamos en planes de comprar emisoras, para que lo sepa. Estamos en planes de abrir, porque perdimos los terrenos que íbamos a hacer, se perdió, saquearon 4 veces y todo lo que pasó con la oficina, hermano. Nos reunimos, hacemos las cosas, o yo lo hago en la mesa de comedor de casa. No tenemos oficina. Estamos orando a Dios para que nos guíe, para poder tener entonces más personal para trabajar. El pequeño personal que nos está ayudando, que mayormente es el equipo del ministerio de mi hija. Que Dios los bendiga a todos. Pero yo estoy haciendo un montón de cosas solo, hermano. Ore por mí. Y cuando le digo esto, que ore, que Dios nos provea. Si usted puede ser parte, amén. Si no, ore. Que Dios nos provea recursos para seguir adelante. Me están llamando de Venezuela, ore por eso. Me están llamando de Haití, me están llamando de Nicaragua, me están llamando de diferentes partes de Estados Unidos. Ore por mí. Y ore por mi hija, y ore por todos los que estamos en este ministerio, y ore por la iglesia entera, ore por todos los concilios, todos los líderes conciliares. Hermano, ore por Puerto Rico, ore por los líderes políticos que se reconcilien, que entiendan que sus ambiciones son mayores que el pueblo. Es igual que nosotros los líderes, que la ambición más grande no puede ser nuestra ambición personal, sino la ambición de rescatar a un pueblo, a naciones, a miles de personas que están perdidas. Lo primero es salvar el alma, porque de qué aprovechar al hombre si ganara a todo el mundo, pero al fin perdiere su alma. Y que podamos, mis amados hermanos, hacer la voluntad de Dios y reconstruir esa visión en cada pueblo, que unidos somos más que vencedores. Y que Dios, el propósito es la voluntad de Dios, la liberación espiritual del pueblo, orar por los pueblos que están abatidos, como está pasando con África, como lo que está pasando en el Mediano Oriente, con esta gente que están preparándose para... Y la gente no entiende que esto, yo voy a tocar este tema, hermano, voy a tocar el tema de que según la Biblia, porque hay un montón de gente que se creen, sí, uno está dispuesto a morir por Cristo y toda esta cosa, pero hermano, hay guerras que según la Biblia son justas. Y usted busque toda la Biblia y va a encontrar eso. Lo que es injusto es los que destruyen un pueblo por causa de su maldad. Y el diablo los usa. Entonces, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, hermano, la Segunda Guerra Mundial fue una guerra justa, porque un loco, un enfermo, un demente, que es lo que está pasando en este tiempo, que cuando los pueblos, yo le puedo hacer la lista, se cansan de lo que tienen, en vez de orar a Dios y buscar que Dios lo haga mejor en nosotros, caemos, hermano, en Cuba de un Fidel Castro, en China de un Mao Zedong, en la República Dominicana hubo un tiempo que la gente puso su mirada en Rafael Leónidas Trujillo.
Entonces, ¿qué pasa? Porque creían que era la solución. Y cada vez que un pueblo comete políticamente un error porque pone su esperanza equivocadamente, pues entonces surgen todas estas cosas. Y si no, si los aliados no se unen, entonces, ¿sabes? Estoy hablando de todos los pueblos que vinieron, naciones, Estados Unidos y Europa y todo, sí, que cayeron bajo las naciones que cayeron bajo en Europa y en diferentes partes bajo el mandato destructivo que mató 6 millones de judíos y 60 o 80 millones de personas más en el mundo, por seguir ciegamente y creer que ese hombre era la esperanza, Hitler. Y en China, cuando llegó Mao Zedong, mandó a quemar millones de Nuevos Testamentos, y ¿sabe lo que hizo? El pueblo creyó que era el Mesías que venía a rescatar a los chinos. Y mire lo que tenemos. Un país donde los ciudadanos son esclavos y que también piensa con conquistar el mundo. Y mire a Irán, pusieron al ayatollah, cuando sacaron al Shah, pusieron al ayatollah y creían que el tipo con una apariencia de piedad era el que iba a conquistar, el que iba a traer la paz. Todo. Bueno, mire lo que ha traído. Entonces si los aliados no detienen a Hitler, si no se unen, este mundo estaría bajo mandato de ese loco, de ese endemoniado. Escúchelo bien claro. Hoy este mundo estaría todo bajo él. Los japoneses siguiendo a Hirohito, y si hubieran seguido eso, se hubieran destruido todo. Pero entonces el mundo se tuvo que unir para enfrentar el mal. Y cuando entremos, eso está en la palabra, hermano. Lo que Dios hizo para librar al pueblo de Israel. Y las cosas que la gente no entiende, porque es fácil, hermano. Y hay que orar. Miren, Venezuela, que yo locamente en Chávez, y los cubanos en Fidel Castro. Y mire lo que hay. Ahora hay una lucha, una pequeña guerra, lo que sea. Y es justo tratar de sacar a esa gente del poder. Y yo siempre he creído que Dios es un Dios sabio. Es varón de queja. Es también todo amor. Pero en el amor también hay disciplina. Y es un Dios de amor, pero es varón de queja también. Y si no, le hace toda la Biblia y le hace el diluvio, le hace, para que vea, justicia de Dios, y le hace la historia de Sodoma y Gomorra, y le hace todo lo que ha pasado en la historia. Es decir, que aunque no quisiera guerras, hay guerras que son justas. Pero eso lo vamos a dejar para otro momento. Ahora estamos bregando con este asunto de lo que pasa en estos reyes, y he querido explicarlo, he dicho ya. Estos 4 reyes, Ciro, Artajerjes, Darío y Asuero, fueron quienes libraron y tuvieron que hacer una guerra para librar a Israel del yugo de Babilonia, porque aunque el padre se convirtió en Nabucodonosor, el hijo estaba por el mismo camino. Y hubo Dios que permitir una guerra para sacar a los judíos de la esclavitud que los tenían los babilónicos. Y aunque las cosas estaban, Dios obró y puso, mire, Dios le permitió una locura a Nabucodonosor, y 7 años lo estuvo en el valle de Sinar comiendo pasto con las uñas así fuera, hecho un animal prácticamente, no un animal, sino como un animal. Y hasta que él no se dio cuenta de su pecado y vino en sí y entendió que Dios es el que quita y pone reyes. Y entonces él se convirtió. Pero entonces Dios tuvo que usar para liberar, porque el hijo se quedó con el pueblo judío esclavizado allá adentro, el hijo Belsasar, y tuvo Dios que enviar a Ciro, que lo había profetizado Dios 150 años su nacimiento antes, y se cumplió a los 70 años del cautiverio, como Dios se lo había revelado a Daniel. Pero Dios tuvo que usar eso. Ahora, ¿cómo usted contesta eso? Vino un rey que Dios usó, Ciro,
y se llevó a Nabucodonosor, porque Nabucodonosor se había arrepentido, y se lo llevó y lo honró allá en la capital de los medos, Susa. Entonces, ¿qué usted dice de eso? Si ese hombre no destruye el imperio y el ejército babilónico, Israel hubo que pelear una guerra para liberarla. Y así es la historia. Pero la gente sigue ciegamente un loco. Y aunque hay gente que no son la más elegante del mundo, pero hay gente que son, él dice bien claro, que lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y Dios escoge ciertas personas en medio de la historia, y de eso lo vamos a entender más luego, porque le voy a hablar no solamente de Ciro, le voy a hablar de otros eventos, que hay guerras que son innecesarias, pero hay guerras que son justas. Y mire lo que está pasando allí. ¿Usted cree que esa gente va a liberar a ese pueblo persa que Dios le ha bendecido, le tiene la bendición encima por lo que hicieron con Israel? ¿Usted cree que esos locos, esos endemoniados, esos falsos, van a soltar eso sin una guerra? Es lamentable, pero hay veces que hay guerras que son justas para liberar un pueblo como lo tienen esa gente. ¿Usted quisiera vivir allí y que nadie se interesara en cómo? Y que Dios se interesa en respaldar un evento para dejar toda esa gente, esas mujeres que están siendo violadas, asesinadas, torturadas, arrastradas, y que en un momento dado, por salir a las calles en Irán, de Irán y en otras partes del país, los persas, ya va por 45,000 hombres, mujeres y niños desarmados, que por salir a contestar y decirle que no es Alá, que no es el diablo, que no es el Islam, que no quieren ese trato diabólico, que quieren ser libres. Y por nada más, sin tirar tiros, sin tirar bombas, ese pueblo ya, antes que comenzara esta guerra, habían asesinado en las calles de Irán, en diferentes provincias, más de 45,000 hombres, mujeres y niños y ancianos, estos hijos del diablo. Entonces, ¿qué hace Dios? Pues Dios permite, en este caso un Trump, que Dios lo use. Si él lo hace mal, eso se desvía del camino, no. Pero alguien tiene que usar Dios. Y tiene que Dios usar alguna forma, manera, y a veces esto es una guerra justa. Y ojalá que esa gente se arrepientan y le dejen libre a ese pueblo persa. Porque Dios está comprometido por lo que esos 4 reyes ayudaron a liberar a Israel en sus momentos más críticos y los llevó a construir su templo, volver a su tierra. Lo que pasara después con el tiempo es otra cosa. Pero en esta relación así, Dios tiene un pacto con ese pueblo. Esos 4 reyes defendieron al pueblo de Israel y lo liberaron y lo llevaron a Jerusalén de regreso, después de 70 años de cautiverio. Piénselo, medítelo, analiza lo que le estoy diciendo y entienda esto. Y lo va a entender mejor cuando usted ve bien claro aquí que entonces, ya dijimos, la parte esa de que él pide que yo servía de copero al rey, le dice. Ahora vamos al capítulo 2. Vamos al capítulo 2 de Nehemías, verso 1. Y sucedió, verso 2, perdón, capítulo 2, verso 1, sí, porque uno ve el número 2 más antes. No, es aquí en la Biblia, capítulo 2 del libro de Nehemías, verso 1 en adelante. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, ya usted ve, que estando yo ya el vino delante de él, tomó el vino y lo servía al rey. Escuche bien claro. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey Artajerjes, escuche bien esto, me dijo el rey, ¿por qué estás triste? Tu rostro, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Esto temí en gran manera, dice el rey.
Y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Verso 4. Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Ponte eso. Entonces le dice, ¿qué cosas pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, entre comillas, y la reina estaba sentada junto a él. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Voy a dejarlo y vamos a seguir leyendo, pero quiero decir algo entre medio. Mire la pregunta. Le pregunta el rey, ¿qué pides? Hermano, tú estás quejándote de esto y necesitas trabajo, necesitas resolver los problemas económicos, necesitas que Dios te dé victoria sobre esa debilidad o ese pecado. ¿Qué es lo que necesitas? Y sabe que muchas veces no, y se pide a través de la oración, muchas veces no somos sinceros y abiertos con Dios. Tenemos que ser sinceros cuando nos presentamos. Esto fue cuando el rey le preguntó, ¿qué cosas pides? El rey vio, la gente ve la tristeza. Mire, cuando yo estoy triste, la gente se da cuenta. Y la gente se da cuenta cuando uno tiene una necesidad, pero no te pueden ayudar, ni el pastor, ni la pastora, ni el presidente del obispo de tu concilio, lo que sea. No te puede ayudar tu papá, no te puede ayudar tu mamá, no te puede ayudar tu esposo, no te puede ayudar tu esposa, si no le dices qué es lo que quiere, qué es lo que te está pasando. Y esto es importante. Y entonces, lo que pasa es que a veces nos tragamos todo. Es un orgullo. Yo no puedo pedir la oración. Yo no puedo ir y pedir un consejo. Pero dice, ¿qué cosas pides? Abre tu corazón a Dios. Deja de estar lamentándote. Ya lloraste lo suficiente. Ahora reclame, Dios, aquí estoy. Pon una sonrisa, un cántico nuevo en mi vida. Señor, ayúdame a resolver esta situación terrible. Detén estos bárbaros, estos enemigos que me están tratando de difamar, me están tratando de destruir mis economías, me están tratando de acabar, me están saqueando mis casas, me están saqueando. El diablo está revuelto. Señor, necesito tu ayuda. Señor, en mí no hay tal fuerza como lo dijo Josafat. Cuando vinieron 250,000 de tropas y rodearon a Jerusalén, y él llega el momento que dice, no tengo tal fuerza en mí, no hay fuerza suficiente, no tengo fuerza para enfrentar tan grande multitud. Y lo otro dice, y no sé qué hacer. Es decir, que no puedo, no tengo fuerza, pero tampoco sé cómo enfrentar esta situación, no sé. Y humíllate, el que se humilla será ensalzado. Humillámonos delante de Dios, Señor. No sé qué hacer. No tengo más fuerzas. Y llora. Y en vez de suicidarte, en vez de cometer una locura, tomar una decisión loca, pelea la batalla. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios tiene la solución. Y entonces pasamos ahora y vemos lo que dice él. Entonces, en el verso 7 del capítulo 2 de Nehemías, vamos a continuar esto. Hay una enseñanza en todo esto. Además, dije al rey, si le place, sea sincero, y dígaselo a Dios tal y como es, y lo que necesita. Y además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asfaz, guardia de los bosques del rey,
para que me dé madera para enmaderar las puertas de la palacio del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey. Oye, Dios concede, dice, vamos a seguir, esto está tremendo. Y me lo concedió el rey. Ay, Saya, concede las peticiones de tu pueblo. Y me concedió el rey. Oye, oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Y dice bien claro, y dice aquí la clase, y dice que Dios le concedió todas estas cosas. Todas estas cosas se las concedió. Entonces en el verso 8 dice, y me lo concedió el rey según la magnífica mano de mi Dios sobre él. Verso 9, vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Y un ejército, una escolta. Dios, somos hijos de un rey. Dios nos va a dar la victoria. Vamos a salir fuera. Y ese pueblo persa, sea ahora o sea después, en un momento dado, ese régimen, ya sea en esta batalla o sea después o en un momento dado, esa batalla que se está peleando allí, ese pueblo persa va a quedar liberado. Y si no se arrepienten y no hacen un cambio, los ayatolas los sirineos, estas personas que son una gente llena de una visión falsa, ayatolas o lo que usted les quiera llamar, estos tendrán su derrota. Entonces dice aquí, óyeme para que vea, el verso 9, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Así que estos islámicos van a tener su ruina, pero Dios va a dar victoria. Y si esto no se hace ahora, se ha comenzado el comienzo de la liberación del pueblo persa. Esto es nada más que el comienzo. Dice lo que en claro, el verso 10. Pero oyéndolo Sanbalat Horonita y Tobías el siervo amonita. Escuche esto, ahora viene aquí, que la lucha es fuerte, hermano. Estas cosas pueden durar un tiempo, pero lo que Dios va a hacer, lo va a hacer. Y leo de nuevo el verso 10 del capítulo 2 de Nehemías. Pero oyéndolo Sanbalat, Horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó, dice bien claro, les disgustó en extremo que viniesen algunos para procurar el bien de los hijos de Israel. Bueno, hermano, hay gente que quisieran que esos iraníes islámicos, esos líderes, porque en ese pueblo hay mucha gente doctrinada, atormentada, pero hay naciones que tienen intereses como Rusia, que es una dictadura, como China, que es otra dictadura, como los comunistas que están en diferentes partes del mundo, como los otros islámicos que están por otros lados, y naciones que no le importa nada, pero a Dios sí le importa. Y le importa a Dios, pero también le importa a los enemigos de Israel. De tal manera que cuando oyeron un tal Sanbalat Horonita y otro tal Tobías, verso 10, otro tal Tobías y el siervo amonita, Sanbalat, Tobías y el siervo amonita, dice que bien claro, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegó pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, vamos ahora al vamos al verso 11, verso 12, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, que hiciese en Jerusalén. No había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Verso 13, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón,
y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Y pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y vi la vuelta y me enteré por la puerta del valle y me entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales de dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hiciesen la obra. Y les dije, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos en oprobio. Entonces le declaré todo esto y se lo dije, cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dije, levantemos, dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, y Gesín el árabe, son 4 enemigos, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros, que rebeláis contra el rey? La calumnia. El verso 20, en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. El que te va a prosperar es el Dios de los cielos. No estés esperando en un hombre, no estés esperando en un millonario. Quizás es un millonario, pero no es el que tú estás pensando. Y quizás es alguien que no tiene nada. Pero Dios te prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, pues, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Pero mire bien claro, hermano. Estos enemigos, escuchan, óyelo bien claro, le preguntan, ¿qué es? Yo quiero leer ese verso 19 de nuevo, pero quiero leer desde aquí. Y despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros, os rebeláis? Y lo acusan de que construir todo eso están rebelados contra el rey. Y en respuesta le dije, bien claro, mire la respuesta que le da en el verso 20, y dice bien claro, y lo dice aquí, oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Y en respuesta les dije, el verso 20, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos, edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Y hermano, y esta gente, cuando usted está en el plan de Dios, hay luchas. Y vamos a continuar, porque yo voy a seguir todo Nehemías hasta donde pueda, porque quiero que noten el proceso de la victoria, el proceso de la lucha. Y que hay enemigos. Aquí tenemos a 4 enemigos. Oh, mi hermano, a 4 enemigos. Sanbalat, Horonita, Tobías el siervo amonita, Gesín el árabe, toda esta gente, mi hermano, escuche bien claro esta gente, Sanbalat, Tobías y Gesín el árabe. Estos enemigos y después los demás que habían, pero estos eran los 3 prominentes. Hermano, confiemos en Dios. Tengamos fe que todo esto que está pasando está proféticamente permitido. Lo que está pasando es también que Dios nos está anunciando que pronto el Rey viene, el Rey ya viene. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos, pero entiendan esto. Lo que está ocurriendo en el Mediano Oriente, y mire qué ha pasado, mire las cosas que están pasando. Países que eran enemigos de Israel, están haciendo una unidad. Están uniéndose a la lucha por la sobrevivencia, no solo de Israel, sino la de ellos. Países que odiaban a Israel han encontrado que su peor enemigo era los islámicos de Teherán y que tenían que ahora buscar esto, la verdad y el camino a la verdad. Hermano, lo que está pasando allí, Dios está metido. El diablo está por un lado,
pero por todo está metido la mano de Dios. Que Dios los bendiga, que Dios les resuelva su problema, les supla su necesidad, los sane, le use su ministerio, le destruya todos los enemigos que vienen detrás de sus obras malas y que Dios le conteste la petición de su corazón. Pastor, pa'lante, pastora, pa'lante, obispo, pa'lante, siervos y siervos, pa'lante, que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el próximo programa continuamos, porque esto está tremendo, hermano. Y el que nos va a ayudar es Dios. Que Dios les bendiga esta noche. Que no tenga fuerzas, levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas, cantemos todos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Todo el mundo diga el fuego, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cantemos todos. Levanto mis manos, como dice, aunque